Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Es una pelea la que da comienzo a una aventura más que apasionante. Sí, has leído bien, una pelea. La población barcelonesa y su red de transporte, en especial la de Rodalies, no es que se lleven muy bien. Son constantes las alteraciones del servicio, los retrasos, las cancelaciones por instalaciones o trenes en mal estado y un sinfín de causas que hacen que los pasajeros salten a la mínima. Los presentes, a la espera de la unidad que hoy cubrirá uno de los últimos trenes hacia el Pirineo, vivimos una rabieta de un individuo que aguarda su tren y que, al parecer, ve cómo se acerca la hora de salida sin que éste tenga vía asignada. Y claro que no tiene vía, ni siquiera el material va a llegar puntual. Menos mal que las puertas de cabina de las unidades 447 tienen mirilla, ya que tanto el maquinista como yo podríamos estar ahora mismo en el hospital y no saliendo del Hospitalet de Llobregat. Dicho individuo, apodado ya como el loco entre nosotros, se dirigía a una parada intermedia del recorrido y parece que no tuvo otra idea mejor que acercarse a la cabina para averiguar si este servicio efectuaba o no su parada. La verdad es que no puedo quitarme de la cabeza la imagen de su cara, deformada como un ojo de pez, avanzando a toda velocidad hacia la puerta y aporreándola nada más llegar. Ante nuestra nada tranquilizadora respuesta, no hizo más que golpear la puerta 2 veces con fuerza y enfurruñarse aún más. Menos mal que logré detener las manos del maquinista, que ya iba a abrir para aclarar la duda. No hacerlo fue una decisión bien acertada. Y gracias a gritar, ¡ni se te ocurra abrir! ¡Es el loco! Ahora nos encontramos ya en las inmediaciones de Sants. Propera parada, Barcelona-Sants. Correspondència amb línies 1, 2 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals. En su andén subterráneo el ambiente parece mucho más relajado y, pese al leve retraso, nadie se abalanza sobre nuestro tren, ni da la sensación de querer matarnos. Tras recalcar por megafonía cuáles son las paradas de nuestro servicio para evitar confusiones, el subsuelo barcelonés nos da oficialmente la bienvenida y con el faro de largo alcance encendido, descendemos en sentido norte para cruzar poco a poco toda Barcelona bajo sus grandes avenidas y concurridas calles. Créeme, aunque no es la primera vez que transito estos túneles desde una vista tan privilegiada, siempre me genera curiosidad volver a atravesarlos. En su interior son constantes los cambios de rasante, las bóvedas separadas para cada vía dan la sensación de circular por lugares secretos, espacios que no conoce nadie. Entre todo ello, algún rincón oscuro aparece a un u otro lado de la vía, invitando a que cada cual invente sus propias historias sobre qué puede esconderse en ese ambiente tan denso y negro. Eso sí, no podemos perder de vista las constantes limitaciones de velocidad y, por supuesto, la relativa cercanía a la estación de Plaça Catalunya.
Nos aproximamos a ella entre una sucesión de señales que anticipan una detención por exceso de tráfico. Y sí, parece que ya hay un tren ocupando el andén, lo que nos obliga a esperar frente a un rojo intenso e impenetrable, protegido por el sistema de seguridad ASFA, cuyas siglas son Anuncio de Señales y Frenado Automático. Propera parada, Barcelona, plaça de Catalunya. Dejamos atrás en cuestión de segundos una estación de lo más curiosa, una estación que permitió unir físicamente la red de metro con la de Renfe. Además, desde sus andenes se puede divisar el puente del transversal, una elegante estructura metálica colocada en el subsuelo desde la superficie para que el trazado por el que circulamos pueda pasar por encima del túnel de la actual línea 3 del metro. Una vez de nuevo en las profundidades de los túneles, la velocidad máxima aumenta y el fuerte olor a parafina invade la cabina. Poder alcanzar los 100 km por hora bajo la superficie no es algo que permitan todos los túneles de cualquier ciudad. En Madrid es una escena difícil de ver, y aquí, en Barcelona, si no es por curvas, lo es por estructura o por el estado de la vía, pero tampoco es frecuente disponer de tanta libertad para abrir tracción al tren. Donde nos encontramos ahora mismo sí se puede, y hay que disfrutar de correr durante unos minutos y, ya que estamos, intentar recortar algo del retraso que arrastramos desde origen. Se puede ganar velocidad, pero sin olvidar que no dejamos de ser un servicio frecuente de Rodalies. En pocos metros habrá que retener al tren para recoger pasajeros en la Sagrera Meridiana, una estación situada a apenas unas manzanas de lo que, en un futuro, será la gran estación central de Barcelona, llamada a sustituir a la ya saturada Sants. Poco después, el ambiente de zulo que transmite Fabra y Puig, la antigua Sant Andreu Arenal, nos lleva inevitablemente a sacar el tema de la densa apariencia que tuvo Sants hasta bien entrada la década de los 2000. Luces amarillentas, suelos de terrazo, paredes oscuras, techos negros. Fabra y Puig sigue siendo muy similar a lo que fue Sants en sus tiempos, quitando la cartelería de los andenes y el color de los trenes, que poco a poco se puede decir que ha ido cambiando. Cerradas las puertas y confirmado el cierre total de todos los estribos del tren, volvemos a ponernos en marcha para salir, por fin, de las catacumbas de Barcelona. Tras pasar la bifurcació de Montcada y su pertinente estación, punto donde se separan 3 líneas, una curva a izquierdas y un ascenso, nos da la bienvenida definitiva a la tan esperada R3, en vía única, claro, esa que poco a poco nos irá alejando de la civilización. Un cartel obliga a cambiar el canal de la radiotelefonía y otros 2 nos informan ya de forma más técnica del fin de la doble vía y del inicio del bloqueo automático en vía única. Vamos, una movida técnica en la que no merece la pena entrar. Montcada y Reixac Sant Joan ya no suena por la megafonía del tren, desde ya hace un buen puñado de años. Situada en lo alto y encajada entre viviendas, es una estación que ha vivido tiempos mejores. La dejamos atrás, como si fuese un arbusto más. La suave luz de la tarde entra e ilumina los mandos con la misma suavidad con la que la unidad serpentea entre los edificios del barrio del Ripollet de Montcada. Su estación pasa entre fuertes avisos con ambas bocinas, para alertar a quienes esperan en andén o quienes aguardan a cruzar la vía en el último momento.
fue en Fabra y Puig donde anunciamos por megafonía cuál sería nuestra próxima parada, ya que hemos obviado unas cuantas hasta llegar a Mollet Santa Rosa. Aún así, es muy probable que algún despistado se haya quedado mirando cómo su pueblo pasaba rápidamente tras la ventanilla, y con toda seguridad ya haya pedido un taxi que le esperará en la siguiente estación. Pasamos a buen ritmo por tierras donde tantos premios de MotoGP se han repartido, dejando atrás otros municipios igualmente sin parada. Cantón tras cantón, las señales se suceden en vía libre, pero poco a poco la situación va cambiando hasta encontrarnos con un respetable rojo a la entrada de Granollers-Canovelles. Se espera el cruce con algún servicio de bajada. A los pocos minutos aparece dicho tren en el horizonte, allí, en la estación, bien alejado, y la señal que nos custodia comienza a parpadear en blanco, permitiéndonos realizar lo que se llama un rebase autorizado. Es complicado que nos abran la señal en verde, mientras el tren contrario entra por los cambios de aguja, debido a cuestiones técnicas. Así que esta maniobra, la de dejarnos pasar en rojo con rebase autorizado de la señal, no deja de ser una forma eficaz de no perder demasiado el tiempo mientras el servicio de bajada accede a la estación. Y todo hay que decirlo, estamos en tierra de cereales. No es el primer gran silo abandonado que pasa a izquierda o derecha del tren. Otros, en cambio, mantienen su actividad y el ferrocarril sigue siendo un medio vivo para su transporte. Está claro que hoy en día prácticamente toda la carga de este tipo de mercancía se mueve por carretera, pero Renfe todavía opera un tren de cereal entre Vic y el puerto de Tarragona. No es una circulación especialmente frecuente, pero cuando aparece combina sus colores industriales con el rico paisaje agrícola de estas tierras, recordando que el ferrocarril, aunque relegado, aún late. El sistema de seguridad ASFA nos obliga a cumplir las correspondientes reducciones de velocidad para efectuar un cambio de vía y tomar así la vía desviada de la Garriga. Otro cruce nos espera y es el momento perfecto para que el centro de tráfico centralizado nos dé un telefonema pendiente, una nueva limitación temporal de velocidad que encontraremos más arriba, ya adentrados en los bosques. Tras pulsar el botón de Pido hablar en la consola de comunicación del sistema Tren-Tierra, el CTC responde. Comienza entonces esa conversación tan ferroviaria hecha de números, puntos kilométricos y lenguaje técnico que debe quedar anotada con precisión en el libro de telefonemas. A nuestro alrededor, algunos viajeros esperan al tren de bajada con un cigarrillo en la boca. Casitas de pueblo y antiguas construcciones señoriales de tipo chalet definen el carácter de la Garriga. Lo verdaderamente curioso es que, buceando un poco en los mapas, se descubre que estamos rodeados de construcciones catalogadas como lugares de interés histórico, un entorno donde el tren no solo atraviesa un territorio, sino también capas y capas de memoria. Un gran puente metálico aparece tras la curva a izquierdas para salvar la carretera E17. La mejor parte del viaje acaba de comenzar. Las montañas nos abren paso mientras la unidad 447 acelera poco a poco, como si también ella sintiera que dejamos atrás algo importante. Conducir a una unidad de este tipo es relativamente sencillo en condiciones normales. Eso sí, cuando se pierde un convertidor o directamente no va fina, ya es otro cantar. Tienen años y muchos kilómetros a sus espaldas. Pese a ello, siguen siendo máquinas muy agradecidas. Son chicas para todo, comentamos el maquinista y yo, mientras recordamos que incluso llegaron a hacer servicios AVE tras la Dana de Valencia,
cuando la línea de alta velocidad quedó totalmente paralizada. Robustas, polivalentes y sin demasiadas pretensiones, estas unidades siguen demostrando que a veces la fiabilidad pesa más que la modernidad. Tras pasar Fígaro, su vieja estación permanece aún en muy buen estado. Resulta curiosa, además, la línea amarilla de precaución junto al borde del andén, que parece estar recién pintada, pese a que esta estación lleva tiempo clausurada. Fue la necesidad de contar con un apeadero de doble vía lo que relegó su papel a un par de andenes anódinos, con un poco más que unos paneles informativos y un pequeño techo para resguardarse de la lluvia. Aquellos puentes de piedra, plagados de enredaderas que trepan por pilares y arcos, nos sorprenden una y otra vez. Los valles, ya en penumbra, retumban a nuestro ruidoso paso mientras el sol aún le queda un buen rato antes de perderse en el horizonte. Las limitaciones temporales de velocidad son muy frecuentes en la R3. Diría que demasiado, pero bueno, como en prácticamente todas las líneas de ferrocarril convencional en España. Son el paracetamol del ferrocarril. Si tienes un problema, lo normalizas y ya se solucionará más adelante. En cabina, las LTV, limitaciones temporales de velocidad, suenan algo diferente al resto de señales a reconocer. Su pitido es más largo y en pantalla siempre aparece una señal redonda con un rombo amarillo en el interior. Comúnmente se la conoce como la piruleta y debe retirarse si la limitación es superior a los 60 km/h, que es la velocidad por defecto que el sistema reconoce para atravesar una zona limitada. En el caso de circular por una zona con una limitación inferior a 60, la piruleta debe mantenerse para evitar exceder el límite establecido. Al atravesar uno de los muchos túneles, la faena con el sistema se duplica, ya que además de una limitación a 30, las señales luminosas empiezan a imponernos nuevas reducciones de velocidad. Un cruce en una estación sin parada gráfica nos está esperando. Por ello detenemos la unidad lo más cerca posible de la señal. De ese modo, evitamos que quienes creen que nuestro tren efectúa parada comercial cambien de opinión y generen confusiones. Aún así, siempre hay gente que lo intenta. Ya detenidos, el fresco aire del Pirineo empieza a hacerse de notar, y abrir la puerta de la cabina es todo un lujo. Silencio, pájaros cantando al atardecer y el saludo de alguien que pasa por la calle cercana a la vía es todo lo que percibimos. Volvemos a retomar la marcha poco después de la parada, tras cruzarnos con una unidad cibia en sentido descendente. Esta vez el tramo nos da algo más de margen y podemos acercarnos con facilidad a los 100 km/h. El horizonte empieza a ganar esos tonos que tanto me gustan. Tras ponerse el sol y dar comienzo la hora azul, la naturaleza se tiñe de una luz degradada, de cálida a fría, que irá intensificándose cada vez más hasta apagarse por completo y dar paso a la noche cerrada. El paisaje vuelve a allanarse y deja ver algunos pastos y casitas muy típicas de montaña a izquierda y derecha de la vía. De vez en cuando me asomo por la mirilla situada en la puerta de la cabina para comprobar que cada vez son menos los pasajeros que permanecen a bordo, al menos en el primer coche de los 3 que conforman la unidad. Aún así, todavía hay ambiente, ya que el pueblo más importante de la zona está aún por llegar, y será hasta allí donde viaje la gran parte del pasaje. No vamos puntuales, pero tampoco puede decirse que vamos excesivamente tarde. Propera parada, Vic. Próxima parada, Vic. Descargada ya gran parte de la gente que nos acompañaba desde Barcelona y los pueblos intermedios, ya podemos decir que viajamos prácticamente solos en la composición. Es a partir de Vic cuando la línea gana fuerza paisajística, aunque la falta de luz impedirá disfrutarla como merece. Aún así diría que nunca había atravesado un bosque en plena noche
y de esta forma, es decir, en cabina. Tras dejar atrás la capital de la comarca de Osona, nos acompaña el río Ter, ese que aguas abajo recorre la preciosa Girona. Después aparece Manlleu, al que rebasamos por las afueras, junto a un andén con más aire que gente. Ya no son horas de moverse, y además no vamos en la dirección adecuada para encontrar ambiente a bordo. A pocos kilómetros, unas luces recién encendidas surgen en la oscuridad. Es curioso cómo, según avanzamos, el trazado se introduce entre calles mediante una curva cerrada. Edificios más bien modernos de construcción relativamente reciente nos escoltan mientras rodeamos todo el municipio, y es al final de una curva seguida de su contracurva cuando la vía se desglosa en tres y accedemos a los andenes de Torelló. Poco después superamos Sant Quirze de Besora, pero este pueblo no tiene nada que envidiar en cuanto a historia a lo que está a punto de aparecer entre las sombras. Pido al maquinista que, si es posible, aminore brevemente la marcha tras enterarme de la historia que esconde el apeadero de la Farga de Bevié y todo lo que le rodea. Esta es una curva cerrada. Cuando rebasamos dicho apeadero, reaparece el río Ter, esta vez a nuestra derecha, y casi de inmediato volvemos a adentrarnos en un túnel. Al revisar la fotografía que he podido tomar, empiezo a fijarme en algunos detalles. Sí, parecen poco más que edificios abandonados. Junto a ellos, y al otro lado del río, descansa en silencio la fábrica de hilados de Edmundo Bevié. Recuerdo haber visto pasar rápidamente este rincón de la ruta en otras subidas que he realizado por la R3. Y entonces me pregunté el motivo por el cual el tren efectúa parada aquí si aparentemente todo está en ruinas. Renfe mantiene un contrato de 100 años con la que fue en su día una activa fábrica de hilados. Aquella industria vivió su auge en sus tiempos mejores y a su alrededor se creó un pequeño núcleo para alojar a sus trabajadores. Bastaba con cruzar el río a través del puente de la colonia para llegar al trabajo o regresar a casa con la familia. Parte de la plantilla llegaba hasta allí en tren, y por ello es por lo que dicho contrato garantizaba la parada en este pequeño rincón entre montañas durante décadas. Con el paso del tiempo la empresa cerró, y hoy el lugar se ha convertido en un espacio tan silencioso como sugerente, perfecto para detenerse e investigar la historia que aún guardan los muros de sus edificios. Algo que no descarto hacer en alguna futura escapada por el Pirineo catalán. Propera parada, Ripoll. Próxima parada, Ripoll. Mientras contaba todo esto, hemos seguido serpenteando más y más, y a nuestro alrededor solo la carretera nos acompaña, nuestra única vía de escape cercana entre tanto bosque. Ripoll es un punto importante, técnicamente hablando. Si llegados a este punto nos falta un convertidor, es decir, si solo llevamos activo uno de los dos coches motores que tiene la unidad, no podemos continuar la marcha y debemos dar el tren por inútil. Hemos llegado con total normalidad y sin problemas, lo que significa seguir adelante. Tras el cierre de las puertas, un grupo de coches nos esperaba en el paso a nivel del centro del pueblo, y después de cruzarlo por completo, volvemos a sumergirnos en la densa y profunda oscuridad. El faro de largo alcance es quien nos permite distinguir la vía entre los árboles. Circular sin él sería totalmente imposible. La luna, en estado creciente, es la única luz extra que tenemos a mano, y poco podría hacer en caso de necesitarla. Estate muy atento. Se acerca el caracol, o como a mí me gusta llamarlo, el túnel de la muerte. Comenta el maquinista tras pasar Ribes de Freser, donde, sorprendentemente, hemos ganado un pasajero. El túnel que se aproxima tiene literalmente forma de caracol y es ascendente. La cobertura móvil se pierde y es muy fácil que también lo haga la del sistema de comunicación tren-tierra. Según me cuenta, no sería la primera vez que el personal de tren ha tenido que salir a pie del túnel para buscar cobertura tras una avería en el tren. Este es el motivo por el que no se puede subir más allá de Ripoll solo con media unidad activa.
Es imprescindible afrontar este tramo con los 2 convertidores operativos y contar con uno de reserva para reducir al máximo cualquier riesgo. El túnel no es más que curva y más curva, todo ello limitado a 30 km por hora. Al salir, nos espera el bello pueblecito de Toses, con sus luces que parecen de maqueta. Simplemente nos ve pasar sin parada y acto seguido entramos en otra obra de ingeniería, un túnel que comparte nombre con el propio pueblo. Es el momento preciso en el que tomo la fotografía cuando el túnel cambia de rasante. Dejamos de ascender y se abre ante nosotros una larga y oscura rampa que nos llevará hasta los valles que rodean Puigcerdá, no sin antes pasar junto a la zona de pistas de esquí de La Molina. Ágil, la unidad 447 va descendiendo poco a poco. Ya casi no es necesario darle tracción, más bien algún toque de freno eléctrico hasta llegar a la estación de Urch-Alp, donde serpenteamos con limitaciones de velocidad, pegados a las inmensas laderas en cuyo fondo discurre la carretera que une estos pequeños pueblos. Es, sinceramente, el mejor punto de la ruta, ya que frente a nosotros se abre un gran valle coronado por el Pirineo. La noche, sin embargo, no acompaña para deleitarse con las vistas. Cambiamos el canal de la radiotelefonía para poder hablar con la estación de Puigcerdá y que ésta nos dé órdenes. Órdenes de no apagar la unidad, debido al frío que hace por estos lares. De hacerlo, mañana sería más complicado devolverla a Barcelona, a quien le corresponda, claro. Sí, aunque son eléctricas, son como un coche. Además, parece que un mecánico va a permanecer durante la noche revisando los trenes aquí presentes, por algún que otro detalle tonto y sin importancia. No, no es buena época, ni un buen día, ni tampoco una buena hora para encontrar algún sitio donde cenar tras dejar el tren en la estación. En los pocos rincones con cobertura durante el trayecto he ido llamando a aquellos establecimientos que iba encontrando y todos decían estar cerrados para la hora a la que nosotros íbamos a llegar. Tarde, obviamente. Aún así he logrado que una humilde pizzería nos tenga 2 pizzas preparadas para llevar al hotel, y así al menos no quedarnos sin cenar. El silencio y las calles empinadas reinan en Puigcerdá. Son nuestras risas, fruto de las anécdotas del viaje, las que lo rompen, aunque intentando no desmadrarnos demasiado. Seguro que ya hay quien duerme. Cansados de tanta rampa y escalera, logramos llegar a la pizzería, donde el dueño nos abre quitando el cerrojo de la puerta. Parece que somos los últimos clientes del día. Sentaros, sentaros. Ya que no me habéis dejado tirado como otros compañeros vuestros, pues os voy a dar de cenar como Dios manda. Estas fueron las palabras del amable señor, que a puerta cerrada nos sirvió 2 pizzas hechas al momento y nos cortó un generoso trozo de tarta de queso que sabía a gloria. Con el estómago bien lleno, damos un agradable paseo por las calles del pueblo antes de poner rumbo al hotel donde el personal de Renfe pasa la noche. Será ya mañana temprano, cuando pongamos rumbo al país vecino y terminemos de completar la larga línea R3 del núcleo de Rodalies de Cataluña. Bona nit i fins demà. Los buenos días nos los da el sol empezando a bañar suavemente la nieve de los picos de la Tossa d'Alp. Bueno, siendo sinceros, los buenos días nos los ha dado hace ya un buen rato el primer tren que bajaba hacia Barcelona. Aún hay tiempo para asearse con calma, desayunar y dirigirse tranquilamente hacia la estación para comenzar la jornada de hoy.
Nos espera en la planta baja del hotel un buffet con todo tipo de manjares a elegir. Tostadas, fruta, zumos, bollería y un largo etcétera. Vaya, como debe de ser. Tenemos por delante un cambio de país y el retroceso por toda la línea hasta la capital. El día requiere de energía. Ayer ya nos dieron las órdenes de hoy. Sabemos cuál es la unidad que recogemos y todo debería ir rodado. Pero no, parece que hay cambio de planes. Nos ordenan llevarnos una unidad diferente a la planeada ayer. Una unidad con ciertas averías, pero que deben ser menores y algunas han podido ser subsanadas por el mecánico durante la noche. Parece ser que nos la vamos a llevar a la Tour de Querol para probarla y si rueda fina nos la llevaremos hasta Barcelona. La realidad es que tras subir a la cabina y revisar los SCI, es decir, las pantallas donde se monitoriza el estado del tren, a la unidad le falta un convertidor. No podemos pasar así los túneles. La avería no es poca cosa. Mientras el maquinista lo comunica al puesto de estación, me acerco a la unidad de la vía paralela para comprobar su estado, cerciorándome de que sí se encuentra en perfectas condiciones para circular. Es aquí donde agradezco infinitamente dedicarme al ferrocarril, en su parte más técnica. La verdad es que hago bien en llevar siempre encima una llave de cuadradillo. Empieza así una breve maniobra con nuestro tren, y es ahí cuando nos damos cuenta de que tarda en responder a las órdenes de tracción. Ni siquiera situando el regulador al máximo entrega la potencia que debería. Definitivamente, esta unidad no se encuentra en condiciones de circular con viajeros, y menos todavía de volver a Barcelona por sí sola. Tras el apartado de la unidad y su posterior apagado, es momento de ir a por la que revisé antes, y que sí se encuentra en condiciones para recorrer la línea. Parece además que no podemos quitarnos de encima los retrasos. Menos mal que hemos llegado pronto, antes de la hora marcada para el inicio de turno. De no haber sido así, la maniobra nos había retrasado aún más la salida hacia el país vecino. Mientras el maquinista da el dispuesto al puesto de mando, observo cómo Puigcerdá empieza a recibir las primeras luces del día. Nos despedimos de ella, al menos hasta dentro de unos minutos que volveremos a pasar por aquí. Esta es una ligera curva bajo un puente de carretera donde se abre una larga recta de vías paralelas, tan larga que parece infinita. La vía que nos acompaña por la derecha era la que permitía a los trenes franceses acercarse aún más a nuestro país, pero dejó de utilizarse y de hecho está cortada a la entrada de Puigcerdá. Solo quedamos los españoles llegando a Francia a través de este paso fronterizo. Es el problema de siempre. Apenas unos centímetros nos separan físicamente del resto de Europa. Y sin embargo, nuestra vía morirá en apenas un par de kilómetros. Avanzamos lentamente y algún que otro paso a nivel sin barreras nos obliga a utilizar la bocina de manera reiterada. No podemos superar los 40 km por hora. De hecho, es junto al cartel de "Sale de RFIG" donde se nos recuerda. Este aviso indica que estamos además fuera de la red ferroviaria de interés general. En pocas palabras, es el punto exacto que marca el paso fronterizo entre ambos países. El sistema de seguridad ASFA es otra de las cosas que también desaparece, aunque no exista ninguna indicación física que lo anuncie. Las pocas señales que quedan parecen indicar siempre el mismo estado, y además les falta poco para caerse en pedazos. Oficialmente estamos ya en Francia, y de no ser por la diferencia de ancho de vía y de tensión eléctrica, podríamos seguir Pirineo arriba y llegar hasta Toulouse, o incluso París, quién sabe. Aunque quizá sea mejor cambiar de tren, al menos a uno más acorde a la distancia que quedaría por recorrer. Al entrar lentamente en la Tour de Querol, nos percatamos de la presencia del Train Jaune, un pequeño tren turístico que inicia aquí su recorrido. Frente a nosotros, ya en el andén francés, un Lion de SNCF espera su retorno hacia Toulouse, a través de las densas montañas nevadas que coronan la vista desde la cabina de la unidad.
Propera parada, la Tour de Carol. Correspondència amb ferrocarrils francesos. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Final de trajecte. No hay tiempo para nada más que invertir la marcha y recibir la salida por parte del personal de circulación francés. Llevamos el tiempo encima. Yo debo volver a la capital, pero recuerdo con total nostalgia esta estación, ya que fue desde donde puse rumbo a París en el Intercité de Nuit, que parte cada día a media tarde. La verdad es que aún recuerdo la emoción de pisar por primera vez el suelo extranjero. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Te agradecería que siguieras este podcast, dejaras una valoración a través de tu plataforma de escucha y comentaras qué te ha parecido. Cuesta poco hacerlo y a mí puede ayudarme muchísimo. Durante este viaje he realizado un total de 163 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.